Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Y si no, no se preocupen. Porque hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera conversación, emoción y por supuesto, mucha especulación: el amor, la pasión, las relaciones sentimentales y para hacerlo aún más interesante, todo relacionado con Kerem Bürsin. Sí, lo han escuchado bien. Hoy vamos a analizar a fondo el universo emocional de Kerem Bürsin, ese galán turco que nos roba el aliento con su carisma, su talento y por supuesto su irresistible encanto. Y el punto central de nuestra conversación es una confesión que ha dejado a todos, pero absolutamente a todos, boquiabiertos: ¿de quién, o mejor dicho, de quiénes, volvería a enamorarse Kerem Bürsin? La pregunta, como ya se imaginarán, no es tan sencilla como parece. Y créanme, la espera para llegar a este momento ha valido la pena. Hemos recopilado información, analizado sus declaraciones, desmenuzado sus gestos y por supuesto, hemos echado un vistazo a su historial amoroso para entender mejor sus respuestas y sus posibles intenciones. Prepárense porque este vídeo viene cargado de detalles, análisis exhaustivos y por supuesto, mucha, pero mucha especulación divertida. Antes de que nos adentremos en este fascinante tema, quiero hacerles una petición, un pequeño favor que para mí es muy importante. Si son nuevos por aquí o simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y es la mejor forma de apoyar mi trabajo y no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí exploramos el mundo del entretenimiento, las noticias más candentes de las celebridades, analizamos tendencias y por supuesto compartimos todo aquello que nos apasiona. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Así no se perderán nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Como les decía, Kerem Bürsin, el hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, ha hecho una confesión que ha encendido las redes sociales y ha puesto a sus fans a debatir y a soñar. No se trata de un simple «estoy soltero» o «estoy feliz». No, no, no. Esto va mucho más allá. Se trata de reflexionar sobre las mujeres que han marcado su vida, las que han dejado una huella imborrable en su corazón. Y la pregunta del millón, la que todos queremos responder es: ¿de quién volvería a enamorarse Kerem Bürsin? Para entender mejor su respuesta, o mejor dicho, su asterisco no asterisco respuesta, vamos a repasar un poco su historial amoroso. Porque como todos sabemos, Kerem ha tenido romances que han dado mucho de qué hablar, romances que han sido portada de revistas, tema de conversación en redes sociales y motivo de suspiros para sus fans. Asterisco asterisco un recorrido por el laberinto del amor de Kerem Bürsin asterisco asterisco. Comencemos con el principio, con la primera gran historia de amor que conocimos, su relación con asterisco asterisco Serini y Sarkaya asterisco asterisco. Esta relación, aunque breve en términos de tiempo, fue intensa, apasionada y mediáticamente muy relevante. Serini, una de las actrices más talentosas y populares de Turquía, y Kerem, en el apogeo de su carrera, formaban una pareja perfecta para la prensa y para el imaginario colectivo. Eran jóvenes, exitosos, guapos y con mucho talento. Fueron la pareja del momento, la envidia de muchos y el sueño de otros. Su relación fue un torbellino de emociones, eventos sociales, viajes y momentos románticos que quedaron grabados en la memoria de sus seguidores. Su ruptura, aunque inevitable, fue un shock para muchos. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la vida continúa, y ambos siguieron adelante, cada uno forjando su propio camino profesional y personal. Después de Serini, llegó una nueva historia de amor, una que cautivó al mundo entero y que convirtió a sus protagonistas en ídolos: su relación con asterisco asterisco Andercel asterisco asterisco. Esta historia se originó en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde la química entre ellos era innegable. La chispa, la conexión, la magia, todo estaba ahí, tanto en la pantalla como fuera de ella. El público se enamoró de su relación, y el romance traspasó la ficción. Anker, como se les conocía cariñosamente, se convirtió en un fenómeno mediático, generando una gran expectativa por cada fotografía, cada gesto y cada palabra que intercambiaban. La serie y su romance catapultaron a ambos a la fama internacional, consolidando sus carreras y ganándoles aún más admiradores. Su relación fue un cuento de hadas moderno que nos hizo soñar, y vaya que lo hizo. Aunque lamentablemente, como todos sabemos, la historia de amor de Anker llegó a su fin.
La noticia de su separación entristeció a sus fans, pero también demostró que la vida, a veces, nos reserva giros inesperados. En su historial amoroso, también se le han atribuido otros romances, aunque menos publicitados. Se le ha vinculado con otras actrices y modelos, pero ninguna de estas relaciones ha sido confirmada oficialmente. Esto nos demuestra que Kerem es una persona reservada en cuanto a su vida personal, y que prefiere mantener su intimidad alejada del foco mediático. *** La confesión que desató la tormenta, análisis profundo de las palabras de Kerem ***. Ahora bien, volviendo a la confesión de Kerem, la cosa se pone interesante. En una entrevista reciente le preguntaron directamente sin rodeos, ¿de quién te volverías a enamorar? Y su respuesta, bueno, no fue una respuesta directa precisamente. Fue una respuesta sutil, pero reveladora, que nos dejó a todos pensando, analizando y especulando. Kerem, con su característico encanto, su inteligencia y su diplomacia, respondió algo así como, el amor no tiene reglas ni tiempos. No podría decir de esta persona o de aquella. El amor llega cuando menos te lo esperas, y no se puede predecir ni controlar. ¡Ah, qué poético! ¡Qué romántico! Y por supuesto que evasivo. Pero como buenos detectives del corazón, vamos a desmenuzar sus palabras. Lo primero que notamos es que no descarta ninguna posibilidad. No dice nunca más o no volvería a. Al contrario, deja la puerta abierta a cualquier escenario. Y esto, amigos, es crucial. ¿Por qué? Porque implica que está abierto a nuevas experiencias amorosas, a nuevas oportunidades de amar y ser amado. Demuestra que no está anclado en el pasado, que no se aferra a los recuerdos, sino que vive el presente y está dispuesto a construir un futuro lleno de posibilidades. Y como todos sabemos, el amor puede llegar en cualquier momento y desde cualquier lugar. Podría ser una nueva colega de trabajo, una amiga de toda la vida, o incluso, quién sabe, una antigua llama que vuelve a encenderse. La frase que más me llama la atención es, el amor no tiene reglas ni tiempos. ¿Qué significa esto? Para mí significa que Kerem ha aprendido a dejar fluir, a no aferrarse al pasado y a vivir el presente con una actitud más relajada y receptiva. Ha aprendido que el amor es un sentimiento libre, que no se puede forzar ni controlar, que surge de forma espontánea y que no entiende de calendarios ni de obligaciones. Es una declaración de intenciones, un manifiesto de libertad emocional. El amor llega cuando menos te lo esperas. Esta frase nos sugiere que Kerem ha adoptado una perspectiva más filosófica sobre el amor. Ha dejado de buscarlo desesperadamente, de planificarlo o de forzarlo. Ha entendido que el amor es como una mariposa, cuanto más la persigues, más huye. La clave está en abrir el corazón, en estar receptivo a las emociones y en dejar que el amor llegue por sí solo, en el momento adecuado. La última frase, no se puede predecir ni controlar, es una afirmación de la incertidumbre del amor. Kerem reconoce que el amor es un misterio, algo impredecible y que escapa a nuestra capacidad de control. No se puede prever quién nos enamorará, ni cuándo, ni cómo. El amor es un juego, un viaje lleno de sorpresas y emociones inesperadas. Y esa incertidumbre, paradójicamente, es lo que lo hace tan atractivo y emocionante. Entonces, ¿a quién se refiere Kerem cuando habla de enamorarse de nuevo? ¿A Serine? ¿A Ande? ¿O quizás a alguien más? La verdad, es imposible saberlo con certeza. Lo que sí podemos deducir es que Kerem ha aprendido de sus experiencias pasadas y está listo para abrir su corazón a nuevas emociones. Ha madurado emocionalmente y ha comprendido que el amor es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. ***, la especulación al rojo vivo, ¿quién podría ser la afortunada? ***. Y aquí es donde entra en juego la especulación, la parte más divertida. Los fans, como siempre, han estado muy activos en las redes sociales, debatiendo sobre quién podría ser la próxima persona en robarle el corazón a Kerem. Las teorías y los rumores se han multiplicado, y las apuestas están abiertas. Algunos fans nostálgicos de la pareja original apuestan por una reconciliación con ***Serine y Sarkaya ***. Creen que el tiempo ha curado las heridas y que la madurez de ambos podría permitirles construir una relación más sólida y duradera. Han analizado sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas y hasta sus gestos y miradas, buscando cualquier señal que revele un posible acercamiento. Otros fans más románticos y soñadores apuestan por una sorpresa total,
por la llegada de una nueva mujer a la vida de Kerem que nos dejará a todos boquiabiertos. Han creado perfiles de posibles candidatas, analizado sus redes sociales y hasta imaginado cómo sería la historia de amor perfecta para Kerem. Y luego están aquellos fans que simplemente se limitan a desearle lo mejor, independientemente de quién sea la persona que le robe el corazón. Lo que más les importa es que Kerem encuentre la felicidad, la paz y el amor que se merece. En mi opinión, y esto es solo mi humilde opinión, Kerem está en un momento de su vida en el que busca una conexión profunda y auténtica. Ya no busca solo la fama, el brillo y la popularidad. Busca algo más allá de la superficie. Busca una compañera, una confidente, alguien que lo entienda y lo apoye en sus proyectos y ambiciones. Alguien que comparta sus valores, sus intereses y su visión del mundo. Creo que Kerem está buscando una relación basada en la honestidad, el respeto y la complicidad. Una relación donde pueda ser él mismo, sin máscaras ni pretensiones. Una relación donde pueda compartir sus sueños, sus miedos y sus alegrías. Y por supuesto una relación donde el amor sea el motor principal. Asterisco asterisco más allá de las apuestas, ¿qué podemos aprender de la reflexión de Kerem? Asterisco asterisco. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de las palabras y las experiencias de Kerem Bürsin? En primer lugar, que Kerem Bürsin es un hombre de carne y hueso con sentimientos y emociones como todos nosotros. Que ha tenido experiencias amorosas que lo han marcado, y que ha aprendido de ellas. Y que está abierto a nuevas oportunidades de amar y ser amado. Su declaración es una muestra de autenticidad, de transparencia y de valentía. Nos demuestra que es una persona que no tiene miedo de mostrarse vulnerable, que no teme a las emociones y que está dispuesto a arriesgarse por el amor. En segundo lugar, que el amor es un misterio, algo impredecible y mágico que puede suceder en cualquier momento. Que no se puede forzar ni planificar y que a veces, la espera es la mejor forma de encontrarlo. La vida nos enseña constantemente que el amor no entiende de reglas ni de calendarios. Llega cuando menos lo esperas, y nos sorprende con su magia y su poder transformador. La clave es estar abierto a las posibilidades, a las experiencias y a las emociones. En tercer lugar, que Kerem Bürsin es un gran actor, pero también un ser humano sensible y con un corazón enorme. Y eso, amigos, es lo que lo hace tan especial. Su éxito no se basa solo en su talento, sino también en su carisma, su humildad y su capacidad de conectar con el público. Su honestidad y su autenticidad lo convierten en un modelo a seguir, en un ejemplo de cómo vivir la vida con pasión y con entrega. La confesión de Kerem es una invitación a reflexionar sobre el amor, sobre las relaciones y sobre nuestra propia vida. Nos anima a ser valientes, a arriesgarnos, a dejar fluir nuestras emociones y a buscar la felicidad. Nos recuerda que el amor es un viaje, no un destino, y que lo más importante es disfrutar del camino y aprender de cada experiencia. Asterisco asterisco el impacto en la industria del entretenimiento y en los fans asterisco asterisco. La reflexión de Kerem Bürsin sobre el amor ha trascendido el ámbito personal y ha tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento y en la comunidad de fans. Su sinceridad y su apertura han generado un debate sano sobre las relaciones, sobre la salud mental y sobre la importancia de ser auténticos. En la industria del entretenimiento su confesión ha demostrado que los famosos también son personas con sentimientos y emociones, y que no tienen miedo de mostrar su lado más vulnerable. Esto ha contribuido a humanizar a las celebridades, a romper con los estereotipos y a crear una conexión más cercana con el público. En la comunidad de fans, la confesión de Kerem ha generado un sentimiento de identificación y empatía. Sus seguidores se han sentido más cercanos a él, han valorado su honestidad y han expresado su apoyo incondicional. Han debatido, analizado y especulado, pero siempre desde el respeto y el cariño. La comunidad de fans de Kerem Bürsin es una comunidad muy activa y comprometida, y su apoyo es fundamental para su éxito y su bienestar. Asterisco asterisco conclusión, un viaje al corazón de Kerem y a la esencia del amor asterisco asterisco. Así que con esta profunda reflexión, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan sentido inspirados por la historia de Kerem y que hayan reflexionado sobre el amor y las relaciones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí, por acompañarme en esta aventura y por compartir su tiempo y sus ideas conmigo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus teorías sobre este tema.
¿Quién creen ustedes que podría ser la próxima conquista de Kerem? ¿Qué esperan ustedes del futuro amoroso de Kerem? Me encantaría leerlos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy preparando contenido nuevo, interesante y relevante para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del entretenimiento, las noticias de celebridades y por supuesto, todo lo que nos apasiona. Hasta pronto. Un abrazo enorme. Y recuerden siempre abrir sus corazones al amor, porque la vida está llena de sorpresas maravillosas.